los funcionarios gremios del Banco Estado y el tercero no me acuerdo. Coopera, de la Asociación de las Cooperativas Correcto. de Crédito. Ya, Son está audiencias por Zoom. Sí, están por Zoom, están en un tiempo limitado y Sí. esto está acordado. Sí. ¿Ya? Y a continuación tenemos un proyecto también que hay que despachar hoy, Porque ¿ya? están De inclusión laboral. Sí. Perfecto. Bueno, comenzamos con la audiencia entonces. Déjame ver. Sí, vamos a partir con la sesión del retail financiero, con su presidente ejecutivo, don Claudio Ortiz. Hola Claudio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, presidente? Muy buenos días. Por su intermedio aprovecho de saludar a todos los integrantes de la Comisión de Hacienda. Aprovecho de desearles el mejor año 2024, que esta es nuestra primera intervención en este año en esta comisión. Les agradecemos muchísimo la oportunidad de darnos la opción de presentar nuestros comentarios sobre este importante proyecto de ley que tenemos a la vista, presidente. Y también quisiera destacar que me acompaña en esta ocasión nuestro secretario general Alejandro Regada, con quien vamos a hacer nuestra presentación en el tiempo que nos han designado. Que son 15 minutos, que es más que lo que les tocó la semana pasada a la audiencia. Ya. Ok, bueno, en esa línea, presidente, nosotros visualizamos en este proyecto de ley 4 materias y por razones obviamente de tiempo nos vamos a referir solo a 2, y muy brevemente respecto a la regulación de los pagos mínimos, las tarjetas de crédito, y si queremos gastar la mayor cantidad de nuestro tiempo en la modificación a la ley de fraude, porque consideramos que este es un proyecto de ley no solo importante, sino que de la mayor urgencia. Y entrando rápidamente en nuestros comentarios preliminares sobre la regulación del pago mínimo en las tarjetas de crédito, quiero partir destacando que compartimos el diagnóstico tanto del Banco Central como de la Comisión para el Mercado Financiero en la línea que en Chile no existe un problema de sobreendeudamiento sistémico. El problema que tenemos en Chile es un sobreendeudamiento focalizado en sectores muy específicos y de bajos ingresos. Las causas de este sobreendeudamiento focalizado son más bien de tipo multifactoriales y creemos que es un error atribuir esto al mecanismo de pago mínimo mensual de las tarjetas de crédito. Un diagnóstico errado puede llevar a buscar soluciones que en vez de resolver los problemas, creen otros nuevos. Y cuando nos referimos a una causa multifactorial en estos segmentos de la población, es importante tener a la vista al menos 5 factores antes de considerar el tema del pago mínimo. Y me refiero, por ejemplo, algo que es fundamental, el nivel de ingreso o sueldo de las personas en estos segmentos. En segundo lugar, la tasa de desocupación de la economía. En tercer lugar, el crecimiento de nuestra economía. En cuarto lugar, los nuevos gastos de la actual canasta familiar, los tax, internet, TV cable, servicios de streaming que han encarecido la canasta familiar de la familia. Y en quinto lugar, obviamente, los imprevistos familiares como la salud, pérdidas de empleo, etc. Si se insiste en avanzar en esta regulación, creemos que es importante recabar la opinión de los consumidores para considerar las posibles externalidades negativas de esta regulación, teniendo presente los siguientes factores. Primero, las personas perderían la flexibilidad que les otorga esta opción. Es muy importante tener presente que eso es una opción, sobre todo en momentos críticos. Y reitero, esto es una opción y no una obligación a que la gente pague, digamos, el mínimo. En segundo lugar, también hay que tener presente que existen numerosas ofertas crediticias con periodos de gracia y eso puede terminar siendo afectado por una regulación de esta materia. Nuestra sugerencia, por lo tanto, si la intención es regular, digamos, este mecanismo, creo que lo que habría que hacer, a modo de sugerencia, es la adecuada información al consumidor, rediseñar los estados de cuenta privilegiando la opción del pago total de la cuota mensual por sobre, digamos, el pago mínimo, y la tarea que tenemos que hacer todos, entre el sector público y el sector, digamos, privado, la alfabetización financiera, que creo que es fundamental avanzar en esa materia. Hasta ahí mis comentarios respecto a este tema de la regulación del pago mínimo en las tarjetas de crédito, y quiero entrar de lleno en la modificación de la ley de fraude, presidente, que es la principal materia que
queremos plantear en esta ocasión. Y respecto a eso, nosotros hemos dividido nuestra agenda, nuestra presentación en 6 capítulos. Los 3 primeros los quiero abordar yo y los 3 últimos me gustaría, presidente, con su autorización, cederle la palabra posteriormente a nuestro secretario general para que él se haga cargo de los 3 últimos capítulos. Si le parece, procedemos de esa forma. Sí, me parece muy bien, Claudio, que pueda hablar don Alejandro Arregada. Muchísimas gracias, presidente. Que además es de Temuco, me explican acá, entonces senador García lo apoya. Así es, hombre de la Araucanía. Y yo quiero rápidamente entrar a destacar las 2 principales debilidades de la legislación actual que creemos que es importante corregir. Ahí me gustaría que Alejandro pasara la lámina para avanzar en la presentación. Y las 2 principales debilidades son, en primer lugar, la dificultad que tienen los emisores para probar la culpa grave o el dolo. ¿Ah? Y en segundo lugar, la restitución del dinero prácticamente sin investigación, dados los cortos plazos para, digamos, actuar. Estos son, a nuestro juicio, los 2 principales problemas de la actual legislación y son materias que requieren un perfeccionamiento urgente. Adicionalmente, es bueno tener presente que el impacto que ha tenido estos 2 grandes, digamos, problemas lo demuestran las estadísticas. No quiero ahondar en mayores números, simplemente queremos reiterar las estadísticas que ya mostró la Asociación de Bancos la semana pasada ante esta comisión y que los números hablan solos. La cantidad de operaciones no reconocidas por los titulares ha crecido en forma exponencial, como también los montos, digamos, desconocidos. Avancemos, por favor. Bueno, esta masificación de los fraudes trae problemas serios a los consumidores, a las instituciones financieras, a la economía en su conjunto. Y cuando me refiero a los consumidores, me refiero a la mayoría, a los consumidores que actúan correctamente, y son ellos quienes van a tener que afrontar situaciones más complejas, porque las instituciones financieras, dado esta pacificación de los fraudes, lo que van a hacer, y ya lo están haciendo, poniéndose más restrictivo a la hora de incorporar personas, digamos, al mercado formal del crédito, y por otro lado, con las operaciones propiamente tal, al pagar con los medios de pago, cada día van a ser más friccionadas, con más etapas para poder hacer rápido, digamos, un pago, y eso termina afectando a la mayoría de los consumidores. Avancemos. Ahora, es re importante tener presente de que la actual legislación que cambió en la carga de la prueba hacia los emisores, nosotros compartimos ese principio básico, presidente, y en definitiva nosotros nos aspiramos a que eso se cambie. Y la ley actual ha traído como dentro de los aspectos positivos es que ha obligado a que el mercado, la industria tome medidas y ha venido tomando urgentes medidas desde hace mucho rato en esa materia y prácticamente se ha masificado la incorporación de los chips en las tarjetas, la notificación de las transacciones por medios electrónicos, la incorporación de factores de autenticaciones adicionales con tercera clave. Hace poco se incorporó el algoritmo de encriptación de las transacciones 3DS. Este es un protocolo que fue exigido por el Tribunal de la Libre Competencia. Con fecha 16 de agosto hubo una resolución de este tribunal y nos dio un plazo de 90 días para avanzar en esta materia y todo el mercado está, digamos, operando, usando este importante protocolo. También se ha incorporado la biometría en la autenticación de las transacciones y las medidas en materia de educación o alfabetización financiera. O sea, con esto lo que quiero mostrar es que la industria ha tomado urgentes medidas y de esa manera estamos hoy día como país en una situación muy de vanguardia en materia de seguridad en el uso de los medios de pago electrónicos.
Avancemos. Ahí sí. Bien, hasta ahí mis comentarios introductorios, digamos, presidente. Me gustaría ahora cederle la palabra a nuestro secretario general Alejandro Regada para que entre respecto a nuestros comentarios al proyecto en particular. Sí, por mi intermedio le vamos a dar la palabra a don Alejandro Regada. Sí, le doy la palabra a don Alejandro Regada. Muchas Muchísimas gracias, señor gracias. presidente. En esta parte quisiera yo referirme al proyecto de ley. Nosotros creemos que este es un proyecto de ley que ha venido a implementar medidas orientadas a corregir y cerrar brechas que generó la última modificación de la ley, que fue la 21.234. Y básicamente es porque propone aumentar los plazos de restitución, dando cuenta que los plazos actuales deben aumentarse a 10 días hábiles. Esto permitiría una mejor revisión de lo reclamado y creemos que también permite a los actores de cara a la judicialización recopilar mayores cantidades de antecedentes en el proceso. Por otro lado, se propone establecer un procedimiento especial de suspensión del pago sin distinción de monto cuando hubiere antecedentes suficientes para acreditar la existencia del dolo. Y hago un paréntesis en esto porque me referiré más adelante. Y un régimen de presunciones vinculados a esta misma parte. En tercer término, respecto al monto de restituir, traslada una normativa secundaria, es decir, a reglamento, la posibilidad de establecer estos umbrales de modo tal de otorgar más flexibilidad y así el Ministerio de Hacienda podrá esto revisarlo una vez al año con acuerdo del Ministerio de Economía. Yo creo que estas son modificaciones interesantes, algunas creemos que van en el sentido correcto y otras creemos que requieren cambios o ajustes que requieren ser revisados. Hay que revisarlo. En primer sentido, creemos que la incorporación de una declaración jurada de los procesos de reclamación es interesante porque pone al reclamante en la situación de que en el caso de que mienta en su declaración pueda cometer un delito de perjurio o falso testimonio. Lo importante es revisar la manera en que se constituye esa declaración jurada y el valor probatorio que se le asigna para estos efectos, toda vez que requiere que sea una solemnidad del acto para que tenga ese valor. Por otro lado, el ajuste del plazo de restitución, como ya mencioné, es interesante que esto ocurra en un plazo mayor, porque permite la revisión. El reglamento da más flexibilidad y adicionalmente incorpora la responsabilidad de los iniciadores de pago, que es una figura que recientemente fue incorporada por la ley FinTech que fue aprobada por este Congreso Nacional el año pasado. Las obligaciones de los reportes a la CMF, creo que estas obligaciones también son interesantes porque avanzan en la medida de darle un rol administrativo a la autoridad reguladora. ¿Qué creemos que se requiere modificar? Primero, que creemos que las presunciones que propicia el proyecto de ley no cumplen el objetivo buscado, porque precisamente genera un set de 3 presunciones, y nosotros entendemos la voluntad del Ejecutivo y creo que la voluntad del Ejecutivo va en el sentido correcto de reconocer de que es necesario que se consideren presunciones de dolo por parte de usuarios, de malos usuarios en el sistema. Pero básicamente estas hoy día se centran en la propuesta en operaciones entre cuentas propias. Y en el fondo es interesante percatarse que el comportamiento estratégico de los usuarios que defraudan no utilizan cuentas propias en este sentido. Utilizan cuentas de terceros, cuentas arrendadas en general, u otro mecanismo donde no se inhiba la trazabilidad. Por otro lado, las entregas voluntarias de claves a terceros, que parece interesante en esta primera parte declaratoria, dice a sabiendas. Eso quiere decir que nos obliga nuevamente a tener que probar el dolo de que la entrega ha sido para efectos de generar giros o transferencias que obviamente son defraudatorias. El hecho de que tenga que establecerse como tercera solución condenas para poder argumentar, dar la impresión, y permítame la digresión, de que la primera sale gratis. En el fondo, también esto presenta un problema de temporalidad porque tampoco se establece qué condenas, en qué periodo y cuál es el alcance de las mismas. Adicionalmente, no existe un registro en Chile para llevar condenas de este tipo, lo que genera adicionalmente un problema en este sentido. Y en el centro de los problemas es la acreditación del dolo culpa grave porque el estándar que se fijó en la ley era un estándar altísimo. Y cuando decimos altísimo es que la mayoría de la legislación chilena no contempla este estándar en ningún otro tipo de acreditación de responsabilidad. Y por último, las facultades de la CMS para establecer estándares de seguridad. Su señoría, perdón, señores senadores, nosotros creemos que es importante analizar el hecho de que si nosotros cumplimos los más altos estándares de la industria, suponiendo que la CMF nos dice, ok, ustedes se elevan
a los estándares más altos que se utilizan en Reino Unido, en Francia, en todas las grandes potencias del mundo. La pregunta es, ¿cuál es el valor que tendría para la industria asumir estos estándares si es que no los podemos hacer valer en juicio o si no constituyen un eximente de responsabilidad por todo el esfuerzo que se realiza, porque ya no habría nada más que hacer en materia tecnológica conforme al estado del arte? Y en este sentido, pasando al estándar de responsabilidad, nosotros queremos presentar este gráfico donde tomamos en consideración, basada en la Reserva Federal, en la Gobernación de Kansas, hizo un estudio de legislaciones que han avanzado en materia de fraude, y se mencionan Australia, Francia y Reino Unido, y las comparamos con Chile. Son leyes que tienen foco en protección al consumidor, chequen todas. Obligación de invertir en sistemas de seguridad de clase mundial, chequen todas, porque en Chile eso está ocurriendo hoy día. Hoy día la industria ha avanzado en llevar a Chile al mismo estándar. Es más alto que incluso legislaciones como la americana, que ustedes, a los que han tenido la experiencia de estar allá, recuerden que no utilizan los mismos estándares de seguridad que se utilizan en Chile. Investigaciones justas y transparentes, perfecto. Carga de la prueba en las instituciones financieras, en las 4. Pero, sin embargo, la diferencia está en el tipo de negligencia exigido. En Europa, básicamente en Australia, en Francia, incluso Reino Unido, que hasta hace poco era parte de las directivas de la Comunidad Económica Europea, se exige un estándar de persona razonable, de persona prudente y diligente, y de persona razonable también en Reino Unido. Persona razonable considera un estándar en virtud del cual una persona se considera la responsabilidad de una persona cuando en una situación de nivel de cuidado, esta utilizaría en una persona promedio, en una misma situación y con conocimientos similares, un estándar de comportamiento equivalente. Eso quiere decir que es capaz de reconocer la conducta objetiva del usuario. En cambio, en el sistema chileno utilizamos nosotros el concepto de estándar de responsabilidad de culpa grave o dolo, donde no solamente atendemos a la conducta, atendemos a la intención, es decir, a una negligencia tan severa que se asimila a la intención que tendría el sujeto de cometer la actividad. Y la intención supone entrar en el estado mental de la persona, cuestión que en juicio, juzgado policía local, es difícil de probar. Y que es distinto a la materia penal, porque cuando uno se querella, el despliegue de la conducta lleva implícito el dolo. Entonces es importante en este sentido reconocer de que efectivamente hay un problema en la manera en que uno puede acreditar esta intención. En el resto del estándar de persona razonable que hacía referencia, contrasta con este de buen padre de familia que yo hice mención, y nosotros creemos que esto debiera ser dirigido por parte de esta comisión en el sentido de establecer estándares objetivos. En cuanto al reembolso de fondos, todo hay reembolso de fondos. Hay derecho de retención en Australia, Francia y Reino Unido, hay derecho de retención. En Chile no existe el derecho de retención unilateral. Se trata de generar con este nuevo procedimiento que se incorpora en la ley un proceso de suspensión y tenemos un plazo para devolución nosotros, en la legislación comparada hasta 20 días. En el caso de Australia, hasta 120 días en Francia, y es variable en Reino Unido en un promedio de 30 días como plazo razonable que se ha considerado en la jurisprudencia inglesa. En Chile, ustedes saben que el plazo, cuando el monto es de 35 UF son 5 días, y si excede 35 UF por la diferencia, hay un plazo de 7 días adicionales para definir cuál va a ser la conducta de los actores en la parte, si devuelve o se querella o demanda en un juzgado de policía local. Obligación de reporte frente al regulador. En Australia, en Francia, en Reino Unido, sí, porque el regulador tiene un rol administrativo que en Chile no tiene la CMF. En consecuencia, el reporte que nosotros enviamos es meramente estadístico para los efectos de llevar el control. Así, nosotros para finalizar tenemos 5 propuestas concretas que hacerles, señores senadores, y una es que precisamente como dijo Claudio, una de las cosas que sí logró la ley 21.234, y hay que reconocerlo, es que estableció la carga de la prueba y la responsabilidad de mantener los sistemas de seguridad en el emisor. Y esto en los emisores crediticios, nosotros creemos que esto debe mantenerse y es aceptable que esto sí sea. Pero lo que debemos evitar es que usuarios mal utilicen este principio para tender a defraudar o autodefraudar al sistema. Porque lo importante es la integridad y la confianza en nuestro sistema financiero y la protección de los clientes, de los buenos clientes del sistema. En este sentido, la primera propuesta es buscar un estándar probatorio objetivo, es decir, que se pueda redefinir el concepto de culpa grave que se establece en la ley. Cuando se redefina, no es que pase a ser culpa leve, es que se vaya hacia patrones de conducta objetiva para resolver las dificultades probatorias. Esto permite centrar la decisión judicial en la conducta objetiva, en los hechos,
y se aleja de la intención del sujeto. Y por último, esta propuesta permitiría llevar a Chile al estándar que actualmente existe internacionalmente en la materia. Por otra parte, como segunda propuesta, el nuevo artículo 4, inciso séptimo, si fuera la decisión avanzar con que la CMF establezca los estándares de seguridad, resulta súper importante reconocer que el cumplimiento de esa normativa constituye un eximente, específicamente cuando se utilicen tecnologías de verificación avanzada, análisis de patrones, comportamientos sospechosos, datos biométricos y la validación para la validación de transacciones. Porque esto permite demostrar por parte de las instituciones financieras la máxima diligencia y el uso de los mayores estándares de la industria o del estado del arte, si se quiere. En tercer término, es sumamente importante reconocer el deber de cuidado del usuario en la protección de sus claves de acceso. Ahora, ¿por qué? Porque resulta de que si el incumplimiento del deber de cuidado del usuario en sus propias claves ha sido la causa de la operación no reconocida, no puede ser responsabilidad del banco, de la institución financiera o del prestador de servicios financieros o de los emisores la responsabilidad de esa acción. Ahora, esto hay que decirlo así con un paréntesis, que es necesario distinguir entre el usuario promedio y el usuario consumidor vulnerable, donde efectivamente las instituciones financieras tienen que hacer un mayor esfuerzo en educación y sobre todo en la generación de medidas y resguardos para que estas personas no sean tomadas de ventaja en ambientes transaccionales, tanto digitales como presenciales. Y esto conversa con la definición de persona razonable que define las conductas específicas para todo este tipo de categorías de personas. En cuarto término, aumentar el plazo de restitución dependiendo del tipo del producto. A nosotros nos parece que establecer un criterio especial para tarjetas de crédito resulta importante, señores senadores, porque el cargo es en forma diferida con la emisión del estado de cuenta, que se produce días distancia desde que se produce la transacción. No resulta más que un asiento contable sin afectar el patrimonio del usuario. Entonces, reconocer esta situación permite precisamente generar mayor tiempo para investigar transacciones sospechosas. Y por último, resulta también importante reconocer que tanto la ley de fraudes debe conversar con la ley del consumidor. ¿Por qué? Porque resulta que hemos nosotros constatado que hay consumidores que defraudan en forma permanente, en forma mensual el sistema, desconociendo operaciones o transacciones, y los emisores no pueden ponerle término a esos contratos, no pueden reducir las líneas de crédito, no pueden bloquear las cuentas hasta estos patrones de conducta sospechosa como medida preventiva. Entonces resulta del todo importante poder entender que o reconocer que el enganche que tiene que existir, sobre todo en fraude, permita también tomar medidas de resguardo para, en caso de patrones sospechosos, como medida preventiva, producir el bloqueo, el término del contrato y la reducción eventual de las líneas de crédito mientras se producen estas investigaciones. Y por último, una lámina resumen de nuestras propuestas, y con esto termino la presentación agradeciendo el tiempo que nos han dedicado. Bien. Muchas gracias, don Alejandro y a Claudio. Está ligeramente sobre el tiempo, pero está ya, no hay problema. Muchas gracias, muy clara el diagnóstico y las propuestas. A continuación le damos la palabra al Sindicato de Trabajadores de Banco Estado, a través de su vicepresidenta, señora Breto Pinto, que está acompañada del tesorero nacional, señor Cristiano Hurto, y el secretario nacional adjunto, señor Jorge Oces. Doña Loreto, tiene la palabra. Gracias. No hay audio, a menos que no haya hablado todavía. Ah. No se oye. No se oye nada. Ahora estamos. Muy buenos días. Ahora sí. Muy buenos días, señor presidente. Por su intermedio un saludo afectuoso y fraternal a cada uno de los integrantes de la comisión. Para nosotros, ante todo, agradecemos esta instancia de poder transmitir el sentimiento principal de los trabajadores de Banco Estado. Y en cuanto a la materia que nos convoca, vamos a dedicarnos, al igual que los antecesores, precisamente al capítulo de autofraude. Para nosotros, a partir de la publicación de la 21.234, el autofraude viene a convertirse dramáticamente para nosotros en una catástrofe ya nacional. Ese es el significado que hemos traducido, producto que todos los datos duros que hemos recibido, las presentaciones de ABIF
y los diferentes organismos financieros, habla del autofraude quizás más masivo en la historia del país, ¿ya? Donde hay miles de personas involucradas. En el caso de Banco Estado ya se dijo la cifra, ya al presente más de 120 millones de dólares acumulados en pérdidas patrimoniales que van en directo desmedro absoluto del espíritu que siempre ha tenido Banco Estado a lo largo de su historia, el servicio social al país y a la comunidad. Por lo tanto, pone en riesgo incluso, no queremos ser fatalistas, pero nosotros entregamos anualmente los trabajadores, gracias a su esfuerzo, a los clientes, mucho más importe impuesto, llámese al Estado, para la concreción de sus proyectos sociales y pone en riesgo efectivamente la capitalización de la empresa, la continuidad del banco sistémico más importante del país. A nivel de Banco Estado contamos con 400 sucursales y 120 de la filial Banco Estado Express, nuestros hermanos, y dentro de este universo hablamos de 5.000 trabajadores de Banco Estado, 2.000 trabajadores de Banco Express afectados, más sus familias, 7.000. Más adelante vamos a ahondar un poco más a qué nos referimos. Nuestra agenda consta de 4 puntos, uno antecedentes generales del sindicato, los impactos de la actual ley 21234 muy rápidamente, las implicancias actuales de dicha ley y más que análisis o proyecto vamos a profundizar un poquito más propuestas referente al boletín que se está abordando hoy día y que incluye otros capítulos como en sobreendeudamiento y FOGAES. Somos el sindicato único más grande del país, que cobija casi 10.000 trabajadores, con una composición de género prácticamente igual, tanto mujeres como varones. Cajas vecinas, más de 38.000 puntos a nivel país, más de 16 millones de clientes, principalmente con el producto Cuenta RUT. A septiembre del año 2023, cerca de 14 millones y medio de productos. Las implicancias actuales. Ya lo han dicho nuestros antecesores la semana pasada, Banco Estado, ABIF. Lo más particular que nos llama la atención a nosotros tiene que ver con el periodo pasado de cerca de 4 meses o 120 días para que los clientes puedan hacer uso del amparo de la norma actual, homologando el ejemplo de las responsabilidades vinculadas como ciudadanos. Cuando nosotros perdimos un carnet de identidad y queremos evitar a toda costa una suplantación de identidad, lo primero que hacemos es bloquear el carnet de identidad el día inmediato. No esperamos meses para poder ejercer una acción que nos afecta en primera persona. Ya hablaron nuestros antecesores, incluso lo hizo recientemente la Asociación del Retail Financiero. Es muy difícil, es muy complejo hoy día comprobar la figura del dolo o la culpa grave. Más allá no nos vamos a extender porque ya está todo archiconversado, transmitido y sostenemos y apoyamos cada una de las mociones que se han presentado. ¿Qué ha permitido esta ley? Se ha masificado audio, ustedes ya lo escucharon en presentaciones anteriores, donde se enseña incluso a cómo operar bajo el amparo de esta ley de forma totalmente libre, sin sanciones, repeticiones, en fin. En Banco Estado, este aumento explosivo de transacciones ha incluso superado el 600% durante, a partir de la promulgación o en ejercicio de rigor del año 2020 de esta conocida norma. En el sistema financiero también esto ya se ha revisado, se ha expuesto, pero vamos a profundizar mayormente en Banco Estado, que el banco masivo del país. Existe obviamente un riesgo, ¿cierto?, de parte del emisor de generar masivamente productos bancarios, desbancarizar, retroceder en décadas a lo que habíamos avanzado en la inclusión financiera, donde el foco siempre ha sido ese para nuestro Banco Estado. El impacto en los flujos financieros no es menor. Esto va a seguir ocurriendo y sosteniéndose en el tiempo, a menos que se le ponga un coto, y es por eso que estamos aquí y agradecemos nuevamente la escucha en cuanto a modificar, perfeccionar la norma en régimen. Tenemos impacto en los trabajadores y clientes, que más adelante vamos a detallar, e impacto, obviamente ya lo dijimos, lo aporta el Estado por las pérdidas que genera el autofraude. En los trabajadores del sistema financiero son
los que muestran la cara visible hacia los clientes llegan a sucursales exigiendo respuestas inmediatas ante el bloqueo de sus tarjetas. Existen muchísimos casos de violencia física y verbal de trabajadores y trabajadoras. Solo como estadística o número, si lo estiman a bien recibir, estimado presidente e integrantes, desde que se aumentó el PIC en los últimos meses de acudiendo a sucursales, tenemos de 400, que son en total, cerca de 160 oficinas, donde trabajadores han recibido agresiones de carácter físico o de carácter verbal, de las cuales 21 efectivamente se comprueba que han recibido los trabajadores de Banco Estado agresiones físicas. Agresiones físicas, llamemos desde un simple salivazo, por llamarlo elegantemente, golpes, manoteos y otros. Ustedes se preguntarán, y ahí vamos a detenernos un poquito más, ¿por qué los trabajadores o el empleador no ejerce acciones legales en cuanto Loreto. a las agresiones? ¿Sí? Sí, una interrupción breve del senador Coloma. Buenos días, senador. ¿Se escucha? Sí. ¿Estamos atentos? Sí, esas agresiones, usted dijo cientos. ¿Continuamos la presentación? Es que no. Ella no. ¿Usted está escuchando, Loreto? Sí. En este momento le escuchamos. Pero el senador, estas sucursales habían recibido... Ahora no se escucha el senador Coloma. Si es que está hablando, no se Yo le escucha. traduzco que hubo actos de violencia o amenaza en 160 sucursales de las 400. Eso es lo que dijo, ¿no? Efectivamente. Ya, eso queríamos corroborar. Gracias. Puede continuar. Y senador Coloma, de arreglar el micrófono. Gracias. Bien decíamos, y volvemos a confirmar la cifra, 160 sucursales donde se han presentado diversos tipos de agresiones, ya sean verbales o físicas. Si queremos precisar netamente en oficinas que los trabajadores han recibido solo agresiones físicas, tenemos un total de 21. ¿Qué ha hecho el banco al respecto? El banco al respecto ha tomado diferentes medidas dentro de su alcance para poder asistir a trabajadores. Más adelante se va a observar el tema del estrés que ha generado esto, el padecer psicológico, el trastorno emocional, donde ya tenemos también cifras al respecto, y vamos a precisar el foco: trabajadores Banco Estado. Dijimos que en la red de sucursales trabajan cerca de 5.000 trabajadores. En el ejercicio del año recién pasado, 2023, cerca del 10% de los trabajadores tuvo que acudir al programa de contención emocional Beta, a través del sistema de seguridad social, en nuestro caso, la Mutual de Seguridad. Y Banco Estado, de forma preventiva y también luego de incidentes, ha intervenido cerca de 34 sucursales a nivel país, con un plan propio de contención emocional, acompañado con personal experto de Mutual de Seguridad. Banco Estado ha reforzado sucursales. La última data que manejamos es cerca de 80 guardias de apoyo en materia de contención, precisamente porque aquí se ha desbordado. Aquí existe una masividad, un golpe pero abrupto de personas que ingresan a las sucursales. Los flujos obviamente han transgredido los horarios estables, entre comillas, de atención al público. Hoy día los trabajadores en promedio están terminando solamente, ojo, estamos hablando de atender al público entre las 15 o 16 horas. Y eso es una parte del trabajo diario del trabajador, obviamente. Entonces, además han recibido acosos y amenazas. ¿Acoso en qué sentido? En que persiste la condición de responsabilizar al trabajador del Banco Estado por no generar devoluciones de dinero en los tiempos que los clientes esperarían o por esperar 2 horas. Hoy día Banco Estado, ¿qué ha hecho? Ha tratado de desviar toda la atención respecto a este segmento de personas, clientes, a través de contactos telefónicos, call center nos referimos. Los trabajadores son buscados en las redes sociales, ¿ya? Para poder también indagar un poco más de sus personas. Los trabajadores no están tranquilos. Los trabajadores no laboran con la tranquilidad que cualquier trabajador quisiera, valga la redundancia, desempeñar sus labores diarias. Hoy día están, ¿por qué no decirlo?, con cierto temor,
por las amenazas que reciben, por las agresiones, en fin. Todo esto también altera el funcionamiento de las sucursales. Ya hablamos de la saturación de los clientes, que precisamente el único motivo por el cual acuden es por las transacciones no reconocidas. El principal número de atención diario que tienen las oficinas es este. Y ya hablamos del tema de las 16 horas. A continuación, antes de mostrar la siguiente página, vamos a mostrar solo un video que dura menos de un minuto y que va a graficar mejor que nada, sin palabras, lo que queremos expresar de lo que ocurre en la realidad de nuestros trabajadores. Estimado presidente, integrante de la comisión, este video, si sale o nace la pregunta, está en el horario prácticamente de término de la atención de la jornada, cuando se ha ido prácticamente todo el flujo de clientes en la tarde, habitualmente. Para continuar, además de todo lo que hemos señalado en materia de agresiones físicas, verbales a los trabajadores, por supuesto que entorpece y dificulta el cumplimiento tanto de las labores diarias como de los cumplimientos tableros individuales que cada trabajador objetivamente tiene dentro de la empresa. Altera la fe pública, ya ha sido mencionado, se genera una relación de desconfianza, por supuesto, entre trabajadores y clientes. Imagínense, estimados miembros, en las sucursales de Banco Estado hay clientes realmente que vienen por una operación que vale la pena porque es verdad, porque se le perdió el plástico, porque quiere una remisión, y ese cliente que va debe esperar horas para ser atendido, producto de que gran parte de los clientes que ya dijimos se presentan en nuestras sucursales tienen que ver con denuncias por la ley de fraude. Aquí vamos a hacer un paréntesis y voy a tratar de ser breve, pero la concepción del trabajador Banco Estado siempre ha sido la misma, comprometida al 1000%, desde el año 2019, cuando partimos con el episodio de estallido social, decenas de sucursales siniestradas, incendiadas, trabajadores también vulnerados, pasamos por el periodo de pandemia, claramente cuando hubo restricciones a nivel sanitario y donde Banco Estado fue el banco que estuvo ahí, en la primera línea, atendiendo a los miles y miles y millones de chilenos y clientes ciudadanos en general, extranjeros también, ¿por qué no decirlo?, para poder suplir las necesidades que tenían del día a día. Y también estuvieron estoicos, trabajando día a día para poder dar continuidad al servicio que merecen, como corresponde. Incluso dos mártires tuvimos en pandemia, producto de lamentable COVID, un vigilante privado y un apoyo administrativo. Los trabajadores sienten mucha impotencia, estimados miembros de la comisión, señor presidente, porque ven ante sus ojos, ante su nariz, cómo pasan día a día, cómo se pagan dineros que no debieron haber sido pagados. Y con impotencia ven que ellos no pueden hacer lamentablemente nada, absolutamente nada al respecto. Creo que me quedan 3 minutos, me avisan por acá el asesor, así que esto lo vamos a pasar si me excusan, pero ya ha sido presentado con nuestros antecesores. Tiene que ver con que la declaración jurada simple en materia técnica normativa que se exigiría en el proyecto de modificación no tiene un peso sustantivo, el por qué. Por sí solo, ¿cuál es el efecto para poder usarlo como medio evidente quizás de prueba, en efecto, para una transacción? Finalmente, y antes de concluir, nuestras principales propuestas son, vamos a mencionar una que no está acá puesta. Sentimos que la premura, la urgencia por la cual se debe discutir, avanzar y concretar el ámbito de temas fraude
va por un carril muy distinto a lo que es sobreendeudamiento y FOGAES. Por eso que con toda humildad, estimado presidente, integrantes de la comisión, nosotros sugerimos considerar abordar esta materia de reforma a la ley de fraude de manera desagregada, cosa de poder terminar de una vez por todas para el bien de toda la comunidad, de los trabajadores, el correcto funcionamiento y aplicación de lo que pensamos que siempre debió ocurrir. También repetir lo que han dicho nuestros antecesores, normar y facultar el cierre de los productos bancarios ante la comprobación de hechos de mal uso de esta ley. Y también, ¿por qué no decirlo? Establecer, ojalá, normas que tiendan a vincular la protección ante las agresiones que reciben los trabajadores, ser incorporado en algún tipo de norma dentro de la misma u en otra, tal como la tienen hoy día. En pandemia se abordó esta misma situación con el personal de salud, a propósito de el estallido de los pacientes por la poca o nula o demorosa atención al respecto. Junto a mis compañeros, junto a Jorge, junto a Cristian, pero además junto a todos los compañeros de la Directiva Nacional, somos 11 miembros, a través suyo. Y antes de cerrar, enviarles un abrazo muy afectuoso, fraterno, fuerza a todos nuestros trabajadores. Estoy conectado y confiamos. Vamos a seguir golpeando puertas y esperamos ser escuchados. Con mucha humildad le agradecemos su tiempo para con nosotros. Muchas gracias, Loreto, por la presentación. A continuación, y en 15 minutos también le damos la palabra a la Asociación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Coopera, donde trae su gerente, el señor Pedro Pablo Lagos, y acompañado a su asesor legal, el señor Esteban Ruiz, y el miembro del Comité de Tecnología de la Información, la señora Alexandra Barros. Don Pedro Pablo tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio quiero agradecer a la comisión la posibilidad que nos dan como cooperativa de poder exponer nuestros puntos de vista respecto a este importante proyecto de ley. Quiero pedir la autorización para iniciar la exposición. Primero, yo voy a hacer una breve introducción y me gustaría después darle la palabra a nuestro asesor legal, el señor Esteban Ruiz, si es que no hay ningún inconveniente. No. Bueno, el Ni uno. contenido, muchas gracias. El contenido es primero una breve reseña de qué somos, qué es lo que es Coopera, algunos aspectos básicos del proyecto de ley, antecedentes, después datos de los efectos que tiene el proyecto actual, comentarios sobre la modificación de ley de fraude, que es en lo que nos vamos a centrar, nuestras propuestas para este proyecto y las conclusiones. Bueno, Coopera es una asociación gremial que reúne a 4 cooperativas de ahorro y crédito que son fiscalizadas o supervisadas por la CMF. Nosotros representamos aproximadamente a 1.500.000 socios, de los cuales la gran mayoría no tiene acceso a otros servicios de financieros y de ahorro y crédito con instituciones financieras formales. Nosotros tenemos un objetivo que es la inclusión financiera. Nosotros trabajamos arduamente para que nuestros socios mejoren su calidad de vida. Yo creo que ustedes ya nos conocen. Y las 4 cooperativas que hoy día actualmente conforman Coopera es Cofretal, Confía, Detacop y Copeut. A continuación, y para aprovechar de mejor manera el tiempo, le pido la autorización para que pueda ahora intervenir nuestro asesor legal, el señor Esteban Ruiz. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Por intermedio de usted, agradezco a la comisión este tiempo para poder hablar sobre este proyecto de ley que creemos que va en la dirección correcta. La modificación al FOGAES y a establecer un nuevo programa de garantías creemos que ayudará a las personas y está en nuestro quehacer constante el endeudamiento responsable. Por lo mismo, siempre es importante entregar mayor transparencia e información a los consumidores. En esa misma línea creemos que
la regulación al pago mínimo de tarjeta de crédito debería apuntar. Debido al tiempo agotado que tenemos, y haremos una profundización a la modificación de la ley de fraude, donde siempre hemos estado de acuerdo en poner el peso en las instituciones financieras, pero también creemos que puede ser mejorado este proyecto de ley. Valoramos que existe una adecuada protección de los usuarios de medios de pago en caso de robo, hurto y fraude, tema que es abordado en la actual ley y eso hay que mantenerlo. La responsabilidad de los emisores es fundamental. Sin embargo, debemos buscar un adecuado equilibrio entre los derechos y obligaciones de los usuarios y los emisores, como también profundizar la seguridad y la educación financiera. Como antecedente, el año 2020, con la modificación a la ley de fraude, se consiguió corregir asimetrías en materia de fraude. Finalmente lo que hizo fue emparejar la cancha entre los usuarios y los emisores. Fue una modificación pro consumidor. Sin embargo, ciertas situaciones de esa ley generaron hicieron favorecer lo que se denomina como autofraude. Hoy existe un diagnóstico transversal desde la CMF, el Ejecutivo, los bancos, Poder Judicial y nosotros como cooperativas, que la actual ley ha generado efectos negativos en la totalidad del sistema financiero y por lo mismo es urgente su modificación. Señor presidente, la ley tiene problemas estructurales que han permitido y tolerado el denominado autofraude, proliferando no solo individuos inescrupulosos, sino también la instalación de bandas delictuales que se han aprovechado de este marco jurídico. Ponían, por ejemplo, ahí los audios y el material que hoy en día existe en Internet para defraudar a las instituciones financieras. Problema con el alto estándar probatorio de culpa, grave o dolo, la excesiva judicialización de los mecanismos de solución de disputas, alto monto de devolución a todo evento, las 35 UF, y una sensación de impunidad, creemos que son los problemas que tiene la actual ley. Y esto, lamentablemente, no cambia en el actual proyecto. Algunos datos ya se han mostrado en otras presentaciones, pero antes de 2022, antes de la modificación, por cada 1 millón de pesos transados, se reportaban 93 pesos de fraude. Al cierre de 2022, esta cifra alcanza los 587 pesos, es decir, 6,3 veces más alto. En el caso nuestro, las cooperativas, el primer semestre del año 2022 reportaban montos por más de 345 millones de pesos. Un año después, al primer semestre del 2023, esta cifra subió a 639, con un incremento de un 85%. Y el 70% corresponde a montos inferiores a 35 UF. Ahora, si profundizamos en el autofraude, el año 2023 ya tenemos la suma de 505 millones de pesos. Esto corresponde a un 53% del monto total desconocido. 96 personas que desconocen corresponden a montos menores a 35 veces. Señor presidente, la proyección anualizada sobre la base de la información del año 2023 indica que los fraudes estarían en torno a los 350 millones de dólares para toda la industria financiera. Ya observamos que la ley de fraude produjo un desequilibrio en el funcionamiento del sistema de medios de pago, permitiendo abusos y actividades delictuales. Esto es considerado dentro de los fundamentos del propio proyecto de ley. Hoy en día, la única posibilidad que tienen las cooperativas para excusarse, restituir e indemnizar sobre 35 UF es demandar a los consumidores, en nuestro caso, a nuestros socios, ante los juzgados de policía local, invocando la única causal que contempla la ley, dolo o culpa grave del usuario. Se trata de un altísimo estándar casi imposible de probar en juicio. Algunos comentarios del proyecto de ley. En términos generales, no elimina los incentivos o facilidades para no seguir cometiendo autofraude. Mantiene un alto estándar probatorio de culpa grave de dolo que es casi imposible de probar en juzgado de policía local o incluso en las cortes de apelaciones, debido a la masividad de casos y los tiempos agotados que tienen las instituciones para investigar. La propia Corte Suprema, en su informe a esta comisión, dijo: la decisión de mantener el estándar de culpa grave o dolo es contradictorio con los fundamentos del proyecto. Se reconoce que la culpa grave o dolo supone el menor grado de diligencia exigible que debe observar el titular del medio de pago.
Se reconoce que el aumento de fraude se debe a la existencia de incentivos a cometer autofraudes, o sea, desconocer una operación consentida, a sabiendo que es poco probable que acarree consecuencias. Esto es muy ilustrativo, señor presidente. El tercer punto, la suspensión de reembolso que tiene el proyecto de ley solo dilata la materialización de la responsabilidad objetiva con la excesiva judicialización de los casos, ya que esto no cambia en el actual proyecto. Tampoco hay una responsabilidad de las denuncias que hacen los usuarios, como han dicho también otros expositores. Se sigue teniendo un tiempo agotado de plazos para investigar. Y lo peor es que se sigue posponiendo y agravando el plazo de implementación de cualquier cambio, debido a la dictación que tiene que hacer la CMF o el Ministerio de Hacienda de normativa secundaria. ¿Cuál es nuestra propuesta, señor presidente, y a todos los integrantes de la comisión? El problema de mantener un estándar demasiado alto de culpa grave o dolo que hay que probar en juicio y que hay que dejar en claro que nuestro ordenamiento jurídico está normado para casos excepcionales, como por ejemplo la responsabilidad en accidentes nucleares. En este sentido, tal como lo señalaba incluso la CMF, hay que recoger el estándar probatorio de culpa leve, que es el contemplado incluso en nuestra ley de protección al consumidor, por ejemplo, en el tema de la seguridad del consumo. Por otro lado, la exigencia de una declaración jurada, creemos que esta declaración jurada debería ser notarial para darle un mayor poder probatorio. Además, que esta denuncia, que versa sobre delitos penales, debería exigirse que sea presentada ante el Ministerio Público, Carabineros o PDI, sobre los hechos de desconocimiento por robo, hurto o fraude. Esto elevaría los estándares de seriedad, compromiso e integridad de los usuarios con respecto a los desconocimientos, desincentivando el autofraude. Además, ayuda al persecutor con información valiosa para perseguir a las organizaciones criminales que están instaladas en Chile. Señor presidente, en cuanto a la normativa que debe dictar la CMF para establecer estándares de seguridad, registro y identificación, valoramos esta nueva facultad, pero consideramos que el cumplimiento de estos estándares puede servir como mitigantes o eximentes de responsabilidad para todas las instituciones. Si los estándares se cumplen, se pueden establecer casos donde el emisor no esté obligado a restituir los fondos ante la sola denuncia del consumidor. Esto creemos que podría ser como una lista de chequeo o control de forma objetiva, transparente y conocida para todos los actores del sistema de medios de pago. Por ejemplo, si la transacción cumplió con estándares de seguridad, registro, identificación, segunda, tercera clave, uso de chip, que los traspasos entre diferentes cuentas, pero que son de la misma persona, validaciones biométricas, se vayan cumpliendo y se vayan estableciendo, debería ser un eximente de las instituciones financieras. Sobre el establecimiento de un umbral, creemos que hoy en día existe información suficiente para establecer el umbral en la propia ley y que pueda ser revisado cada 12 meses por el Ministerio de Hacienda y Economía o la CMF. Posponer el establecimiento de un umbral a la dictación de un reglamento en un tiempo de 6 meses desde dictar la ley, solo se alargará un punto que es crítico, ya que el piso a todo evento que deben devolver las instituciones financieras en 35 UF es un monto muy alto. Por ejemplo, en nuestro caso, el monto promedio de autofraude asciende a la suma de 227.000 pesos. Sobre la suspensión de cobros, creemos que esto solo dilatará el reembolso que deberán efectuar los emisores, agregando costos por receptores, de costas judiciales, por receptores por notificación y honorarios de abogado, ya que aún existe una responsabilidad objetiva. La suspensión, por motivos que la CMF señale o la propia ley podría regular, debiesen transformarse en mecanismos donde los emisores no deban reembolsar los fondos o cancelar las transacciones desconocidas, debido a que existiría una presunción por tratarse de situaciones donde el usuario no actuó con la razonable o debida diligencia en la operación de su producto financiero. Sobre el catálogo de presunciones, valoramos esta innovación en la ley, pero lamentablemente se sigue incurriendo ante un juez con el fin de verificar cuestiones que son objetivas, generando situaciones que solo agregan cargo de trabajo innecesario en los juzgados. Lo que sí también nos parece muy grave es que se consagre legalmente en nuestra legislación la facultad de fraudar por una vez
que van a tener todos los usuarios, ya que finalmente esta presunción se debe acreditar cuando un usuario tenga 2 o más sentencias firmes que se reconozca que actuó con dolo. Además, esto es impracticable, ya que en nuestro país no existe un registro de sentencias de los juzgados de policía local. Ya terminando, señor presidente, creemos que también se debería agregar a este proyecto de ley la facultad a los emisores para dar por terminados los contratos en determinadas situaciones. Por ejemplo, autofraude, denuncias reiteradas sin un fundamento real, negligencia en el uso cuidadoso o apropiado de las claves o credenciales, citaciones que pueden considerarse como fraudulentas o a lo menos negligentes por parte de los mismos usuarios. Creemos también que hay que disminuir los tiempos para desconocimiento. Hoy en día son 120 días y debería tenderse a un promedio de 60 días. Además, creemos que hay que incorporar un mecanismo de resolución de disputa en sede administrativa, que podría ser la CMF, similar a lo que establece la legislación española. La judicialización solo agrava el problema, señor presidente. También se debe fomentar la educación financiera. El mundo cambió y está cambiando. Vemos que los métodos de engaño han ido creciendo, perfeccionándose y generándose problemas en nuestra sociedad. Es evidente que hay que preparar a esta y a las futuras generaciones ante tales hechos, y se debe generar una cultura de responsabilidad en el uso de medios de pago, tanto la custodia de claves, uso razonable de los productos y autocuidado. Por último, señor presidente, y ante el resto de la comisión, el objetivo principal es proteger la estabilidad del sistema financiero, donde la piedra angular son los propios usuarios, o socios en nuestro caso, de los medios de pago, permitiendo que exista un adecuado equilibrio entre una regulación que se ocupa del caso de fraude, pero no signifique el uso de esta protección para malas prácticas observadas, como es el autofraude. El autofraude termina perjudicando al total de los usuarios del ecosistema financiero, incluidos a nuestros socios. Y el proyecto de ley no resuelve los problemas actuales, ya que mantiene el incentivo a realizar autofraude o desconocimientos. La regulación debe considerar la inclusión financiera. Este es nuestro objetivo también. Las mayores restricciones que deben implementar las instituciones financieras y la responsabilidad objetiva que hoy asumen redundan en que menos personas puedan acceder al sistema financiero formal. Y esto, señor presidente, debe ser un foco principal de cualquier tipo de legislación como la que hoy en día estamos analizando. Muchas gracias. Gracias a don Esteban y a don Pedro Pablo Lagos también por su presentación. Bien, no sé si algún senador tiene alguna pregunta que realizar o alguna inquietud. ¿Ah? No, sí yo sé, tenemos otro proyecto. Lo que pasa es que, yo les quiero agradecer la participación. Sí, están acá, están las 3 presentaciones. ¿Cómo, perdón? A ver, pruebe su micrófono, le cambiaron el micrófono. Sí, ahora sí. No, es que yo creo que son especialmente convergentes las 3 posiciones, digamos, igual que las que vimos el otro día. Yo creo que hoy día estamos ante una realidad que es bien acuciante por las cantidades, primero por el tema ético que está suponiendo, digamos, y eso es muy importante, cuando una sociedad tiende a regularizar una actitud fraudulenta, digamos, y que lo vincula con un derecho, es una cosa muy compleja, digamos, y eso obviamente puede ser muy orada a todas las confianzas. Creo que además el nivel económico de lo que está ocurriendo, creo que son gráficos, y esto además termina en agresiones físicas a las personas de los bancos y instituciones, creo que es triplemente grave. O sea, lo único que yo vi un par de propuestas respecto de alternativas a la redacción actual que plantea el proyecto. Entiendo que ahora sí, en eso se puede avanzar un poco y mandar propuestas de hacia dónde podría mejorarse la tipificación. Yo por lo menos lo agradecería, porque creo que ese es el punto de fondo, porque aquí tenemos un problema complejo y tengo la impresión que la respuesta actual del que está en el proyecto de ley no es la suficiente. Entonces, o efectivamente esto que tenga 2 sentencias, encuentro ya que eso ya es como... Entonces, bueno, hay que tratar de mejorar ese escenario, por eso es que si hay alternativas sería deseable poder compartirla. Era eso, presidente. Sí, gracias. Yo iba a terminar señalando, ya, senador Coloma, que este proyecto lo vamos a seguir viendo la semana próxima. El día martes va a concurrir el Ejecutivo, que
ha seguido toda esta discusión que hemos tenido y las presentaciones, que muchas coinciden en el diagnóstico y en el tipo de propuesta y las dificultades que tiene el proyecto actual e incluso lo que pretende hacer el Ejecutivo. Y la idea sería eventualmente votar en general el proyecto para después generar el espacio, la modificación a mismo en particular. Entonces, para esos efectos sería bueno contar con lo que nos puedan colaborar quienes han participado, de manera más concreta, digamos, si así lo estiman pertinente, hacerlo llegar a través de la Secretaría. Bien, les agradezco su participación y ahora les pido que veamos el segundo proyecto que tenemos, que hay que votarlo y despacharlo hoy día. ¿Ah? Bien, ya, bien, muchas gracias, hasta luego. Sí, hacemos pasar a su secretario. Yo quiero solamente hacer ver que realmente esto es parte de una realidad en este país, que no es lo más grave que está pasando, que se han robado miles de millones de dólares por todos lados durante los últimos 4 años y siempre tenemos la probabilidad de ponerle al proyecto el sobreendeudamiento. No, esto es un proyecto contra el fraude. Exactamente. Se debería llamar proyecto de ley, o sea, modificación de la ley antifraude. Totalmente de acuerdo. Y la verdad es que, desgraciadamente, no son 120 millones, son 120 millones de dólares. El récord de aquí, como lo decía la presidenta de los trabajadores, pero si por favor, si en los puros bonos se robaron, pero cientos de millones de dólares cobrando bonos que no debían cobrar. Y todo esto se protege con un lenguaje bastante... Yo creo que hay que ser muy drástico en esto, presidente. La verdad es que yo espero que realmente modifiquemos esta ley para que sirva realmente de escarmiento también para los que se roban la plata de la manera que se la roban en este país. Hay cierto... Gracias, presidente. No, coincido con usted, senador Insulza. Bien. ¿Va a ingresar a su secretaria? Ahora le damos la bienvenida formalmente a la comisión. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Me presento, soy Francisca Gallego, la subsecretaria de Servicios Sociales de Desarrollo Social. Sí. Bueno, solamente para efecto de la transmisión oficial, comenzamos a ver el proyecto de ley que introduce modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarios de pensión de invalidez. Entiendo que este proyecto se ve en Hacienda en su caso, que es básicamente respecto a las normas de impregnación financiera. Exactamente. Sin prejuicio de aquello, quisiéramos contar con una visión general del contenido del proyecto y por eso le damos la palabra. Estamos muy a contrarreloj, pero queremos sacarlo y votar hoy día el proyecto. Entonces, vamos con todo, vamos. Ya, por su intermedio. Cuente con mi velocidad. Genero expectativa. Hay expectación del ambiente. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Efectivamente, la semana pasada en la Comisión de Trabajo se aprobó en general el proyecto con 3 observaciones cuyo objeto central es poder mejorar la fiscalización y el fortalecimiento por el cumplimiento de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, que sabemos que hace ya más de 6 años está en nuestro país. Como podemos ver en términos de los antecedentes, cuando nosotros observamos a quiénes son las que aplica la ley 21.015, principalmente a las empresas grandes y medianas, pero también observamos que al poder observar la distribución de personas con discapacidad que participan dentro de estas empresas es bastante bajo, no hemos llegado todavía al 1% que plantea la ley, como podemos observar, si puedes avanzar un poquito más adelante, y el nivel de cumplimiento dentro del sector privado solamente alcanza a un 23,7% en las empresas medianas, menores a 100 personas, que justamente aquellas que no están obligadas, ¿no? Entonces, cuando observamos el porcentaje de empresas que cumplen con el 1%, estamos del orden del 1,88% de empresas que estarían cumpliendo en el sector privado. Y esto nos deja 4 señales, ¿no? Por un lado, que en ningún tamaño de las empresas se alcanza el empleo de trabajadores con discapacidad cercano al 1% que persigue la ley, que son las empresas medianas con menos de 100 trabajadores las que estarían más cerca de cumplirlos, y que en contraste las empresas grandes están por muy debajo de la cuota, y que además estas cuotas que se cumplen en particular
particularmente las pequeñas empresas son muy pequeñitas sobre todo y siendo que no están obligadas para poder acogerse a esta ley. Cuando lo observamos desde el punto de vista del sector público, la situación es relativamente similar. Vemos que si bien ha habido un aumento de instituciones a nivel municipal, de administración central y autónoma que han ido avanzando en el número de participación que reportan el cumplimiento, es relativamente bajo. Si vamos a una lámina más, principalmente observamos que en el año 2022 un 60,8% de las instituciones incumple la ley o no informa parcialmente, ¿no? Entonces, en el caso del público, como menciona, no, la barra es solamente público, en el caso de lo público, sí. O sea, en el caso, entonces, como en síntesis, ¿no? En el privado estamos cerca del 1,18% que cumple la ley y en el caso del sector público el 60% de instituciones que no cumplen la ley, ¿no? Entonces, vemos que si bien ha habido un avance sustantivo desde los años 2018 que se promulgó la ley hasta ahora, que hemos llegado a un 23%, todavía hay un desafío también para comprender la relevancia de reportar, de informar, pero sobre todo también de adecuar cuáles son las ocupaciones en las cuales se pudiesen incorporar las personas en situación de discapacidad. Entonces, en síntesis, el espíritu de la Ley 21.015 surge justamente para hacernos cargo de la baja participación de las personas con discapacidad en el mundo laboral. Sin embargo, la evidencia nos demuestra que entre el estudio de discapacidad del 2015 y la encuesta nacional de dependencia y discapacidad del 2022 no ha habido una variación y vemos que en el desarrollo de aquellas empresas que tienen que cumplirlo tampoco hemos visto que hemos alcanzado el 1%. Las razones que se observa principalmente son, por un lado, las condiciones excepcionales por las que ha atravesado nuestro país, pero también porque vemos que el proceso de fiscalización y la institucionalidad que está desafiada a poder acompañar este cumplimiento no está del todo fortalecida. Y en este contexto lo que se espera es poder revisar y darle más suficiencia a la ley de inclusión laboral, tanto en el sector público como privado, respecto primero al interés de avanzar, pero la necesidad de fortalecer la institucionalidad que permita poder asegurar la ley 21.015, ¿no? Y producto de esto hemos iniciado en el fondo este proyecto de ley que busca avanzar en este fortalecimiento y se han ido pesquisando algunas mejoras que voy a pasar muy rápidamente a poder revisarlas, ¿no? Se observa que es mucho más hoy optado por las empresas poder pagar las multas que cumplir con las personas con discapacidad, entonces falta y se requiere reforzar las normas relativas a las multas aplicables para que permitan en el fondo que aseguren su cumplimiento. Por otro lado, también se observa que hay problemas respecto a la regulación de las donaciones. Se opta muchas veces por las donaciones y se ofrecen y se proyectan proyectos que aseguren la participación, pero como vemos ahí en el detalle, principalmente las personas que son proyectadas llegan a ser solamente 4 de cada 10 personas que son insertadas laboralmente, teniendo muy bajo nivel de efectividad. Y además se observa la excesiva utilización de medidas subsidiarias para el cumplimiento, ¿no? Y esto nos abre también una discusión respecto a cómo nosotros estamos acompañando el proceso de identificación de cuáles son las ocupaciones en las que pueden participar las personas con discapacidad, pero también cuáles son los mecanismos y los protocolos que se están incorporando dentro del sector privado. Y un último problema que se pesquisa, que también busca abordar esta ley, es poder observar la baja priorización de la fiscalización en la ley por parte de la Dirección del Trabajo, ¿no? Y en el caso del sector público, hemos sintetizado en 2 problemas, ¿cierto? Por un lado, la falta de fiscalización y por otro lado, las barreras para el ingreso de personas con discapacidad en la administración del Estado, que también requiere una revisión de nuestras instituciones. Entonces, a partir de esto, ya este proyecto de ley, y ya estoy un poquito más adelante, justamente estoy en esa lámina, se ha optado por incorporar estas mejoras dentro de este proyecto de ley, pero también otras modificaciones a partir de las ciertas falencias que han sido observadas durante el Ejecutivo, ¿no? Primero, asegurar la cuota de contratación. Ahí vemos que como país podemos avanzar, ya no solamente asegurar el 1%, sino el 2%, tanto en el sector público como el sector privado. En segundo lugar, también estamos discutiendo actualmente la temporalidad y la información que existe sobre la ley de inclusión laboral para poder avanzar en concientización respecto a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y en tercer lugar, la implementación de servicios de apoyo para poder asegurar las exigencias de accesibilidad y otros ajustes razonables conforme a la ley 20.420/22, ¿no? Hay un desafío también de mejoramiento de la recopilación y la calidad de los datos que permitan poder darle trazabilidad a los casos y poder darle seguimiento tanto en el sector público como privado respecto a cómo se va cumpliendo esta ley.
¿no? Considerando esto, y como les comentaba al inicio, en la Comisión de Trabajo ya fue aprobado en general este proyecto con tres observaciones que iban en la línea y por lo cual se va a comisión mixta, y hay 5 efectos del proyecto sobre la ley de presupuesto fiscal. La primera es que se incorpora un mayor gasto relacionado con la Secretaría Técnica dentro de la División de Cooperación Público-Privada de la Subsecretaría de Evaluación Social, principalmente porque va a aumentar la carga laboral de la revisión de las postulaciones de instituciones que formen parte del registro de donatarios e iniciativas del Banco de Proyectos de la Ley 2015, ¿no? En segundo lugar, al aumentarse, que yo creo que es como lo más relevante y contundente del proyecto, al aumentarse las funciones de fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, se requiere aumentar la dotación, pasando a un fiscalizador adicional por región, pero en el caso de la región metropolitana a 18. Y además se incorpora un funcionario que desempeña la gestión de personas con conocimiento sobre la ley para que pueda hacerse cargo de la revisión de la dotación y los recursos vigentes a nivel de la Administración del Estado. Y los 2 lineamientos más o los efectos son las campañas de información y además, por tanto, se contempla en síntesis que el efecto fiscal que tiene de esta ley es 2 profesionales para la Secretaría Técnica de la División de Cooperación Público-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y 18 profesionales para la Dirección de Trabajo. Y esto pensando en 2 fases y ahora ya me aboco al informe financiero sustitutivo, ¿no? En primer lugar, en el año de entrada a su vigencia de esta ley, tendrá un costo dirigido principalmente al aumento de dotación de los 18 fiscalizadores y esto tiene un valor de 175.538.000 y ya desde el año siguiente se incorporan los 2 funcionarios de la Secretaría Técnica de la División de Cooperación Público-Privada y desde el año siguiente 2 y los consecutivos alcanza un costo de 446.889.000 pesos. Y si es que nos centramos, por tanto, en síntesis, en el efecto fiscal que tiene esto, es nuevamente, dentro del aporte de incorporación de los funcionarios para la Subsecretaría de Evaluación Social, no estaría dentro del primer año, sí desde el año T, donde ya empezaría a entrar en régimen, y por otro lado, el aporte de los funcionarios de los 18 fiscalizadores desde la Dirección del Trabajo, y esto sí tendría un costo desde el primer año de vigencia de la ley. En régimen sería 446.889.000 y esto sería con el cumplimiento ya asegurado del 2% de inclusión laboral en el sector, en el mundo del trabajo. Hasta ahí lo dejo, espero haberlo hecho relativamente rápido. Rápido y claro. Qué bueno. Sí, doblemente bueno. No, muchas gracias, subsecretaria. Sí, gracias. Senador Coloma quiere una duda. Hubo 3 observaciones. En lo que se votó, o sea, en la Comisión de Trabajo de Senado que tuvimos la semana pasada, se aprobó en general la ley y hubo 3 observaciones que pasan a comisión mixta. La primera es revisar la temporalidad en la cual se considera el cumplimiento del 2%. Y ahí estamos viendo cuál sería el mejor criterio. Si el criterio es apenas cumpla la ley 10 años o cuando ya se alcanza un 80% del cumplimiento del 1%, ¿no? Esa es la primera indicación. La segunda es la observación respecto a los protocolos que acompañan la fiscalización. Y ahí la orientación es poder resguardar que se aseguren que los protocolos que ya están en el Código del Trabajo sean los que se utilicen y no solamente se incorporen nuevas burocracias o nuevos reglamentos que lo hagan más inviable. Y la tercer punto es respecto a las fundaciones y la entrega de las donaciones. Había un diagnóstico que hoy actualmente las fundaciones que reciben las donaciones están concentradas en la región metropolitana sin poder resguardar tampoco la diversidad territorial de dónde llegan esos recursos y por tanto se está viendo también un mecanismo para resguardar la territorialidad y la diversidad de las organizaciones a las cuales reciben las donaciones. Y eso la idea es que ahora se puedan discutir en una comisión mixta para que eventualmente puedan avanzar en el trámite. Claro, o sea, justamente acá me estaba precisando el asesor que van a pasar a la comisión mixta dependiendo de la Cámara, pero ya hay un acuerdo de que puedan pasar. Exacto, sí. Sí, eso hago la precisión muy pertinente. Bueno, pero tiene una mirada optimista, senador. No, ya, bien. Si no hay más preguntas, pues ahora, ¿ya? Se trata, es un proyecto en tercer trámite en el Senado, por eso explicaba la subsecretaria que la Comisión de Trabajo que vio el tercer trámite propone aprobar las modificaciones salvo las 3 que detalló
¿Y qué pasa a Hacienda en su caso? Porque en la Cámara se incorporó un informe financiero que sostiene que tiene gasto fiscal. O sea, la que mencionó la subsecretaria se pasaría a la mixta en la práctica. Sí, esas tres normas. Perfecto. Y en el caso de Hacienda, las normas son una relativa a multas, que también está explicada en la exposición de la secretaria, y el gasto fiscal, que significa la fiscalización de la Dirección del Trabajo. Son esas dos. Senador. Es un tema súper relevante, digamos, pero porque, a ver, a mí me ha tocado mucho trabajar con el tema de la inclusión, o sea, encuentro que es relevante. Hay bastantes dos cosas. Pero brevemente, primero yo entiendo, digamos, que hoy día el problema que estamos viviendo es que no se está cumpliendo el uno, dejámoslo en esos términos. Una cosa es el mundo privado y otra el mundo público. Me preocupan ambos, pero me genera más, no sé, más, la palabra no sé cuál es exactamente, no sé, es que sea estupor, digamos, el tema que en el ámbito público no se cumpla, porque eso sí que debería ser una obligación, digamos, que es exigible por el Estado. Entonces no sé si respecto de eso hay una norma específica. Y dos, respecto al tema público. Y entiendo, digamos, que hay una cosa que si no se cumple el 1, ¿cómo se plantea el 2? Digamos, es como una cosa medio contraintuitiva, digamos, respecto a cómo uno... Empecemos con el 1 y le ponemos plazo. Claro, que entonces uno... Por eso que me entiendo, por lo que entiendo que aquí se plantea un gatillo, digamos, en el sentido de cuando se cumple un porcentaje del 1, se pasa al 2, digamos. Ahora, esto... No sé si hay un estudio respecto de... deberíamos buscar un número óptimo en Chile, que puede ser, lo planteo, porque creo que es interesante ver hacia dónde tiene que apuntar uno. Si esto está validado internacionalmente, si hay estudios internos, de cómo se puede armonizar, porque también, aquí, dicho sea paso, aquí en el Congreso no es por nada, subsecretario en el Senado, sí tenemos nos hemos preocupado, estamos más, porque ha sido parte de la preocupación no ahora, sino que bastante en el tiempo, pero cómo se avanza también en términos de que esto tampoco genere un efecto que puede ser complejo para alguna empresa, sino que al revés, sea un incentivo correcto que se plantee, que tenga beneficios por todos lados. Eso, bueno, la verdad es que esto no es la comisión especializada, podemos verlo después, pero es un tema que a mí me genera como interés, por eso se lo voy a... ¿Quiere responder algo? Sí, por su intermedio, presidente, quizás señalar dos cosas muy brevemente. Efectivamente, para el caso del sector público se está observando primero desde el sistema de información que permita poder reportar y sobre todo poder hacer la revisión de cómo se configuran la incorporación desde de las personas con discapacidad, porque hay también una preocupación, sobre todo cuando vemos el número de instituciones y organizaciones que no ha ido avanzando. Y lo segundo, en términos del 2%, efectivamente es... o sea, el diagnóstico es que falta un robustecimiento para la fiscalización, que las instituciones que ya lo hacen, la posibilidad de transitar al 2% sería relativamente sencillo, es más, ya llegan a un techo relativamente propio y por tanto se observa que el problema no está tanto en el porcentaje de las personas que hay que incluir, sino más bien el fortalecimiento y la fiscalización, que es el objeto central de este proyecto de ley, ¿no? Y en ese contexto, por eso hemos visto que, y forma parte a futuras revisiones, que es mejor para poder transitar al 2%, que son las recomendaciones internacionales y que el último estudio de discapacidad y dependencia lo dice, ¿no? Hoy tenemos cerca de un 40% de personas con discapacidad que están ocupadas, que es la misma cifra que teníamos desde 2015, entonces vale la pena poder propiciar un esfuerzo adicional y ese es el espíritu de poder incorporar ese tránsito del 1 al 2%. No sé, Fernando, si quieres agregar algo más brevemente. Solo complementar, por su término, presidente, que precisamente esa preocupación de no ser voluntaristas es la que anima la propuesta transitoria que se acordó en el segundo trámite en la Cámara, de establecer una suerte de gatillo en el que cuando se cumpla el 1%, en el 80% de las empresas a nivel nacional, pasemos al 2%. No obstante, ese punto en la redacción y la forma en que ese gatillo se activa es lo que plantea la Comisión de Trabajo que quede pendiente y nosotros muy disponibles a revisarla para buscar la mejor forma para que no seamos voluntaristas y al mismo tiempo avancemos y busquemos avanzar en esa dirección. Eso. Muchas gracias. Senador García. Muchas gracias, subsecretaria, a sus asesores. ¿Puedo abrir la votación? Sí, abre la votación. Se abre la votación, senador Coloma. Si voto a favor, que tú quieras presidir la sala. Sí. Voto a favor. Sí.
Muy breve, pero una pregunta muy frecuente que recibimos en nuestras oficinas parlamentarias es si las personas que tienen una pensión de invalidez pueden trabajar, porque la creencia generalizada es que no pueden. Y la verdad es que en materia de invalidez hay como distintas realidades. Por ejemplo, hay una persona que solo puede, conozco una persona en Temuco que solo puede movilizarse en camilla. No en silla de ruedas, en camilla, siempre tiene que estar en una posición horizontal, pero su mente es completamente lúcida, puede trabajar en el computador, puede manejarse bien con los aparatos celulares, en fin. Y así, hay otras personas que al revés, digamos, pueden desarrollar muy bien una actividad física, en fin. ¿Cuál es la normativa actual respecto de quienes tienen pensiones de invalidez? Sí, bueno, primero que todo señalar que justamente dentro de los temas que buscamos abordar es que tanto a nivel comunicacional como en términos de concientización hay un esfuerzo por abordar la integralidad respecto a la situación de las personas con discapacidad. Inclusive se abre una discusión, ¿no? Después de los cambios que están recibiendo producto de la incorporación y la ciencia, ¿cierto? También dentro de la modernización hay ciertos cargos que siempre se habían pensado para las personas con discapacidad, como las ocupaciones, que inclusive post-pandemia ya dejan de estar presentes, que hoy obligan a reinventar cuáles son las ocupaciones en las cuales las personas con discapacidad pudiesen hacer. Y ahí hay un desafío en términos de poder decir, bueno, ¿cómo hacemos que las personas con discapacidad opten a puestos con mayor cualificación y que sean pertinentes en función también de la situación de discapacidad, que no necesariamente es habilitante a priori, para que estén en funciones con menor cualificación, ¿no? Y en términos de la normativa que existe actualmente sí pueden trabajar, pero existe un desconocimiento que nosotros, como justamente dentro de las acciones que está en el cuarto punto de los efectos fiscales, que es avanzar en campañas de comunicación y concientización, que se pueda informar de manera correcta para que no existan esas autopercepciones que pareciera que hacen incompatible poder optar, toda vez que las pensiones de discapacidad van a paliar el nivel de vulnerabilidad al que está expuesta la persona debido a su discapacidad, pero no la limita de poder establecer actividades ocupacionales, ¿no? Y creo que eso es uno de los esfuerzos que también tenemos que avanzar en términos de educación respecto a estas materias. Perdón, presidente, sí. Muy breve, una consulta. Persona con discapacidad, para tener esa calificación, ¿tiene que estar en el registro? En el Registro Nacional de Discapacidad, sí. ¿Y toda persona que tiene una pensión de invalidez está en ese registro? ¿O tiene que cumplir un proceso aparte, distinto? O sea, son dos procesos. Pues el Registro Nacional de Discapacidad permite poder tener administrativamente los datos sobre las personas con discapacidad y a partir de eso poder optar también a ciertas pensiones con discapacidad, que esto no necesariamente son, o sea, no es el mecanismo único de puerta de entrada, pero sí es la fuente de información administrativa. Bien, muchas gracias. ¿Podemos seguir con la votación? Entonces, continuando con la votación, senador Insulza. He encontrado dos de las que se sugiere rechazar. Estoy de acuerdo, pero me falta una. ¿Vale? Una es la modificación, la sustitución de la letra B del número 4. Ya, ok, esa la tengo, sí. La otra es la incorporación del numeral 6 del artículo 157T y después la sustitución del artículo primero transitorio, que es la entrada en vigencia. Solo un momentito, presidente, perdón. No hay apuro, senador. Primero transitorio. Ninguna de esas es de competencia de Hacienda. Primero transitorio. La enmienda. La que se refiere a la entrada en vigencia del aumento del porcentaje. No, esa se rechaza, de acuerdo, sí, ya, de acuerdo, presidente, voto a favor, tal como se ha propuesto por la comisión. Senador García. A favor. Presidente. A favor. Quedan entonces aprobadas las normas de competencia de la Comisión de Hacienda por la unanimidad de los miembros de la comisión, presentes de la comisión, perdón. Bien, despachado el proyecto de la comisión y la sala en su oportunidad. Muchas gracias a su secretaria y a su equipo asesor. ¿Hay que aplaudir a Pacheco o ir a...? A ver si cumplió efecto la sesión, se levanta la misma. Muchas gracias. Muchas gracias.